Mi intención hoy con la ponencia a propósito del patrimonio cultural y el Estado-Nación es simplemente animar una reflexión a la coproducción que ha existido históricamente entre ese proyecto político del Estado-Nación y el patrimonio cultural como un instrumento versátil y eficaz hacia una didáctica, hacia una pedagogía de una nueva estructura de poder. El Estado-Nación como proyecto político se sustenta fundamentalmente en tres grandes pilares. Un territorio, es aquella proyección de unos límites en una extensión geográfica, una población que se encuentra precisamente en ese territorio y un gobierno que es precisamente aquel que organiza, administra, lleva adelante ese proyecto como sociedad. Así que leeré un poco lo que planteé como preparación hacia esta reflexión. Luego intentaré también animar, más que puertos de llegada, animar unos viajes de reflexión a propósito de la vigencia hoy del patrimonio cultural como eso, como un recurso de poder. Habría que hacer una profundísima exploración para llegar a establecer cuándo se dio precisamente esa relación entre el patrimonio cultural y el poder. Haremos un recorrido breve para instalarnos fundamentalmente en el Estado-Nación como proyecto decimonónico. Es fácil reconocer en el Estado feudal del siglo XII que ya los reyes de este modelo de administración política hacían esfuerzos para que elementos de su casa feudal fueran elevados como símbolos que representaran precisamente esa fortaleza como gobierno. Esa centralidad del modelo feudal puesto en crisis con los estados renacentistas, siguen heredando ese proceso. Nos lo acaba de demostrar de una manera juiciosísima Orlando a propósito de la apropiación de ciertos momentos del arte, acompañando, en este caso cuando lo planteaba, un ejercicio de poder, en ese caso religioso. El barroco, un instrumento vigente, funcional y eficaz para la implantación de la religión católica. Acuérdense que hay una reforma, una contrarreforma. La reforma supuso que la iglesia perdía clientes, la contrarreforma supuso vamos a por ellos. Y echó mano de manera fundamental del arte. De tal manera que empecemos a ver cómo esa producción artística, signada de una carga simbólica contundente, va a ser apropiada una y otra vez por diferentes actores de poder. Del momento del Renacimiento, del 480, del 580, se proyecta en países como Francia, inclusive durante la monarquía. Las cámaras de tesoros, que en el momento de la Primera República Francesa se abre al pueblo, las cámaras de tesoros contenían precisamente ese acervo cultural con el cual los monarcas justificaban aquella designación divina para gobernar a los otros. Esa cámara de tesoros es un antecedente muy fuerte. Acuérdense que
nuestros próceres republicanos están formados precisamente en Francia, en la República Francesa. Y esto no se desvaneció. Con la Primera República Francesa lo que se hace es que se traslada hacia el pueblo, aquel que soportaría legítimamente esa nueva forma de gobierno, aquellos elementos de representación y seguirán siendo usados de manera muy eficaz como recursos didácticos para esa nueva instancia de poder. En caso de la corona española, perdurará durante muchísimo tiempo. Es de entender entonces que tanto en nuestro ascendente colonial como en nuestro ascendente republicano traigamos una consolidada confianza de entender el patrimonio cultural como un ejercicio de representación de aquella nueva forma de gobierno. Bien, el patrimonio natural y cultural de América tiene una particular significación a nivel mundial. Es el último continente en ser poblado por la humanidad. Por miles de años estuvo alejado por las influencias del resto del mundo hasta que la conquista y la colonización europea, iniciada hace 5 siglos, alteró radicalmente su entorno natural y cultural. El patrimonio americano comienza a ser valorado como factor de desarrollo no solo en el campo de las identidades, de la cultura y del turismo, sino también de la construcción, de la coproducción y el medio ambiente. Nuevas áreas del patrimonio, como en el caso del Capañán o Camino Inca, son exploradas superando las visiones tradicionales que destacan las ciudades prehispánicas coloniales y los monumentos aislados. Estos procesos de reconocimiento y valoración del patrimonio llevan décadas y la diversidad de situaciones es grande entre los países y al interior de cada uno de ellos. La cuestión principal que impulsa esta ponencia es reflexionar sobre cómo el desarrollo del concepto de patrimonio en Latinoamérica ha sido impulsado y controlado desde el Estado y desde las élites que administran su poder, siendo esta última relación uno de los factores fundamentales en la formación de la nación latinoamericana y de su identidad cultural oficial, la cual solo en las últimas décadas se abre a reconocer su propia diversidad, debido a los procesos de democratización y globalización impulsados tanto desde el exterior como desde las propias comunidades que integran el país. En el desarrollo de esta ponencia se analiza qué tan certera es esta aseveración. El territorio actual de Colombia, por ejemplo, es de una gran diversidad geográfica, histórica y cultural. Sus primeros habitantes llegan a por lo menos 14.000 años y desde entonces se formaron distintas identidades culturales. El siglo XVI marca una ruptura profunda de ese proceso debido a la conquista hispana, la cual implica la desaparición de varias de nuestras culturas nativas y el mestizaje durante el periodo colonial y republicano hasta la actualidad con las recientes migraciones. La emancipación de Colombia de la corona española a comienzos del siglo XIX lleva a los hacendados patriotas al poder y a la formación de un Estado republicano inspirado en los ideales de la Revolución Francesa y la Ilustración, con el respaldo de las potencias internacionales interesadas en la apertura del comercio y en el declive del poder colonial de España. El Estado republicano del siglo XIX es controlado por la aristocracia criolla, mediatizado por una sociedad mestiza en formación, con extensos territorios todavía en poder de pueblos indígenas, identidades culturales regionales no integradas a un ideal de nación y con asentamientos rurales muy dispersos, secularmente fragmentados y con fronteras políticas difusas en otras repúblicas americanas que nacieron igual con la independencia. Si ven ustedes esta lectura de ese Estado naciente en el siglo XIX, parece que hoy está aún muy vigente. Parece que hoy ciertas comunidades no encontramos nuestro lugar en ese proyecto de Estado-Nación. No es gratuito hoy la movilización de las comunidades indígenas del Cauca. Seguimos haciendo parte a trompicones de un proyecto de nación que parece que no entiende todavía que en su heterogeneidad está la riqueza.
En este contexto, muchos historiadores han llegado a concluir que el Estado republicano fue el principal formador de la nación colombiana y de su identidad cultural. Esta aproximación intenta analizar cuál ha sido el rol del patrimonio en este proceso, cómo el Estado controlado por la élite económica e intelectual, tanto conservadora como liberal, impuso su ideal de país durante el siglo XIX, estableciendo símbolos de identidad unitaria, pretendiendo anular la diversidad cultural existente y educando a la población con un sentido nacionalista integrador fiel al Estado. También vale la pena preguntarse a propósito del desarrollo de las instituciones fundacionales del patrimonio y de la legislación que sientan las bases de la selección de los bienes culturales que serán meritorios de ser reconocidos como símbolos de la nacionalidad emergente y que deberían ser conservados para la posteridad. Se busca comprender entonces las contradicciones existentes en este proceso, tanto en su etapa formativa del siglo XIX como en su consolidación en el siglo XX y su decadencia a finales de dicho siglo para despertar con nuevos bríos el comienzo del siglo XXI y un amplísimo horizonte de participación en las decisiones a propósito de la delimitación del inventario que nos representa. Quiero hacer aquí una pausa en el texto que he preparado para volver a animar esta reflexión. Siempre hemos entendido el patrimonio cultural como un proceso de herencia. Siempre como sociedad hemos aceptado que estos cuadros de poder hayan designado a un grupo de especialistas, llámese historiadores, llámese arquitectos, llámese artistas, para determinar cuáles elementos en ese gran inventario de producción cultural pueden ser escogidos y puestos en valor para animar una representación de Estado-Nación. Este primer experimento brutal de Estado-Nación estableció unos límites artificiales que se elevaron con el nombre de fronteras y que muy probablemente, como en el caso de los pastos, cercenó, dividió continuidades culturales. Hoy en nuestro territorio tenemos pastos en el altiplano y tenemos pastos en el norte de Ecuador, en la provincia del Carchi y el norte de Imbabura. Un solo conjunto y homogéneo cultural ha sido dividido, seccionado, por un artificioso límite, y cuál es la frontera, propio de este Estado-Nación. La imposición de estos límites que configuran este pilar que les hablaba al principio fundamental, que es el territorio, no necesariamente coincidió con las homogeneidades culturales. En ese sentido, la frontera surge con un elemento de ruptura precisamente de esa continuidad cultural. Y ante esa ruptura es evidente que el Estado-Nación se ha puesto en cuestión. Solamente hasta la Constitución de 1991, el Estado, la nación colombiana, se reconoce heterogénea y proyecta en ella una fortaleza como nación. Porque hasta antes de la Constitución del 91 parecía que esta heterogeneidad cultural incomodaba a esa homogeneidad cultural necesaria para la consolidación del proyecto político. Por eso, y hoy podremos tener las lecturas críticas que queramos, el cuerpo normativo de la Constitución abre la posibilidad de iniciativas que reivindiquen esas minorías. Tierra, derecho propio, bueno, muchas de ellas actúan en un proceso de memoria reivindicativa. Pero definitivamente es este Estado-Nación como proyecto ha sido incapaz de gestionar la diferencia como un elemento de valor. Y consecuentemente el patrimonio. Vamos a poner un caso muy local. La dificultad de gestionar
como un prócer de la independencia, la figura de Bolívar en Nariño. Aquella resistencia de los nariñenses, de los pastusos, a la empresa de la independencia, hizo que sobre Nariño se insistiera fundamentalmente en la figura de Bolívar como prócer de la independencia. Y si no, los invito a ver en cuántas de nuestras plazas, de nuestras ciudades y pueblos está entronizado Bolívar. Muchísimos. Había que insistir precisamente en este departamento donde no estaba muy consolidado el discurso oficial a propósito de la empresa de independencia, a partir de estos elementos. Y acuérdense que cada una de estas esculturas, cada una de estas pinturas, cada uno de estos discursos oficiales que luego se proyectarían en textos que se enseñaban como historia oficial, debían animar precisamente eso. Un solo discurso. Debía matizar la diferencia. Debía mitigar la iniciativa de emergencia de probablemente nuevos actores y nuevas lecturas. Yo creo que aquí todos somos muy jóvenes para haber estado en el momento en que salió casi que de manera subversiva el Bolívar de Sañudo. Aquel texto que pone en cuestión precisamente esa grandilocuente construcción alrededor de la representación de Bolívar. Perseguido, libros quemados. Bueno, afortunadamente creo que esta sociedad ha podido dar un paso avanzadísimo y hoy podemos hablar de una diversidad. Y en ese conjunto de las diversidades también podemos hablar de las posibilidades identitarias, sin que eso desdibuje un proyecto de Estado-Nación, sino que fundamentalmente lo fortalezca. Hoy podemos participar de ese Estado-Nación desde la diferencia y consecuentemente proyectar como patrimonio todos aquellos elementos que nos permitan la construcción, no solamente de nuestra identidad, sino fundamentalmente del otro. Porque las identidades se construyen para entrar en diálogo y negociación, no para otra cosa. Por eso, casi que la invitación en el marco de esta reflexión es a sentirse como actores de decisión en la elección de aquellos elementos que los representan como sociedad. La adscripción hoy, la adscripción identitaria a diferentes comunidades es una posibilidad. Y hoy creo que podemos también decir con certeza que podemos acudir a la elección de un patrimonio que no necesariamente se proyecte en el tiempo de manera infinita. Hoy también se demanda desde las comunidades la posibilidad de olvidar y consecuentemente de olvidar esos elementos de representación. Y si no, cuando terminemos esta ponencia y más adelante la ponencia del profesor Archila, vamos a ir a una exposición que se llama Ríos y Silencios y que ustedes me dirán si no es una posibilidad de gestionar una memoria como es la memoria atroz del conflicto y también de tener el derecho de olvidarla. Entonces, lo que intento con esta reflexión es precisamente animar una convocatoria hoy en el Paraninfo muy joven, animar precisamente a tomar la responsabilidad como coproductores de un proyecto de Estado-Nación. En las sociedades contemporáneas el patrimonio ha cobrado una importancia creciente. Si bien en el pasado la protección del patrimonio junto con la instalación de monumentos conmemorativos eran facultades controladas casi exclusivamente por el Estado, constituyéndose en dispositivos culturales fundamentales en la construcción y reproducción de la identidad nacional,
en la actualidad se aprecia de manera sostenida cómo las comunidades locales reclaman para ellas ese derecho de decidir lo que es patrimonio y cómo administrarlo. En el desarrollo de esta ponencia sobre el patrimonio, la identidad cultural y el Estado-Nación, debemos ser conscientes de la evolución de los conceptos. Para ello, va a ser fundamental el describir los procesos de formación que como sociedad ha tenido Colombia, a través de su historia, reconociendo sus orígenes, sus momentos de síntesis, su diversidad cultural y sus contradicciones. Es entender mejor el rol del Estado y la apropiación por parte de la sociedad de las diferentes funciones del patrimonio, tanto en sus aspectos formativos de una identidad nacional como de las identidades culturales de las diferentes comunidades que existen en el país. Esto seguro nos llevará a una gran cantidad de documentos históricos, algunos de ellos inéditos, como también algunos trabajos interpretativos de arquitectos, historiadores, arqueólogos y antropólogos. Un esfuerzo dedicado a la comprensión y definición de los conceptos de cultura, identidad, Estado y nación, los cuales tienen connotaciones diferentes según el marco teórico que los explique. Otro desafío es comprender el rol que el patrimonio en tales procesos ha animado para proponer nuestra visión del problema. Al respecto, coincidimos en el papel central que ha tenido el Estado en la formación de esa nacionalidad colombiana, pero advertimos que tal proceso ha sido condicionado desde sus inicios. Las contradicciones, el mestizaje, las poblaciones de diversos orígenes, esa heterogeneidad emergente siempre ha sido un motivo de cuestión de este Estado. Las élites gobernantes impusieron su visión del mundo, primero en el periodo colonial y después en la República, estando en permanente tensión con las distintas identidades culturales, tanto las originarias de los pueblos indígenas como las que se formaron debido al mestizaje cultural y racial que se produjo a lo largo de los siglos en los territorios que pretende hoy administrar el Estado, las cuales reclamaron siempre mayores espacios de autonomía cultural y política, enfrentándose al concepto de Estado nacional construido en los últimos 200 años. Durante el siglo XX la sociedad fue haciéndose más compleja, demostrando el Estado ser el mejor instrumento de su unidad política y cultural, cuya administración ha sido disputada tanto por la oligarquía como por los estratos medios y populares emergentes. La modernización de la sociedad durante el siglo XX ha sido profunda en determinados aspectos. El Estado y los grupos mayoritarios de la sociedad han debido reconocer la diversidad cultural originaria y regional que el país tiene, cuyas comunidades exigen mayores cuotas de poder de decisión local e incluso autonomía, cuestión no imaginada hace 100 años atrás. En lo cultural, la mayor parte de la sociedad es en la actualidad más abierta y permisiva a las diferencias que ayer. En este contexto, la noción de patrimonio es radicalmente distinta a la existente hace 50 años, incorporando distintos bienes y territorios culturales con una comprensión más holística, vinculando a los modos culturales de la vida actual que se ven amenazados por la globalización. El aumento de la conciencia sobre el valor del patrimonio incidió en un crecimiento de las demandas sociales para otorgar protección oficial a diversos bienes culturales y sitios patrimoniales. Los proyectos nacionales de identificación, conservación, restauración y puesta en valor del patrimonio cultural en Colombia hace algunas décadas sufren hoy una explosión nunca antes pensada. En este contexto podemos decir que la identidad cultural de la sociedad colombiana impulsada desde el Estado Nacional está una vez más en un punto de inflexión en su largo proceso de construcción histórica. Después de una larga apertura, de una experimentación e influencia de los modelos impuestos por la globalización, se manifiesta en la sociedad un cierto malestar e incertidumbre, pero también se constata acciones decididas hacia la construcción de modos de vida
que le permitan reencontrarse con su propia historia y diversidad. Las influencias externas han sido gravitantes en los modelos a seguir, pero el contrapunto ineludible de la identidad cultural colombiana y su patrimonio reflejan de manera concreta su origen mestizo y su referente dual de oposición entre lo hispano y lo indígena. Ambos referentes han tenido matices contradictorios, tanto positivos y negativos, en razón de sucesos y momentos históricos, odiados y respetados, reconocidos y negados, siempre en una constante tensión creativa. Por una parte, se inserta la identidad cultural colombiana en su memoria histórica y patrimonio, donde debe admitir su origen mestizo, pero por otro lado permite rescatar, reconocer y valorar, no sin contradicciones, la resistencia heroica de las comunidades por mantener su propia identidad, la cual cobra cada vez más fuerza, reclamando su autonomía de una identidad colombiana formada a través del tiempo. Por tanto, la identidad colombiana formada desde el Estado Nacional como una ideología unitaria va a adquirir formas regionales particulares, cada vez más poderosas con el tiempo, que el patrimonio cultural local avala, cuyos procesos tienen siglos de formación desde la colonia e incluso antes, las cuales van a determinar la necesidad de construir una organización política del Estado diferente a la actual, siendo el patrimonio un componente vital para ello. Muchísimas gracias.